Hola, muy buenas a todos y a todas que estáis por aquí en el programa del sindicato. Nada, lo primero de todo, daros la bienvenida al programa del sindicato de inquilinas, que más adelante será compartido además con las compañeras del sindicato de yogateras de Cataluña. Seguro que pasarán por aquí también las compañeras de Sevilla, de Granada, etcétera. Pero bueno, por ahora vamos a estar nosotras de Madrid como gestionándolo un poco y bueno, hoy entre ellos además tendremos a una invitada que será del sindicato de yogateras, que bueno, pues con ella compartiremos un poco como la actualidad y demás. Bueno, lo primero también de todo, nos gustaría dar las gracias al Salto por habernos concedido este espacio, que para nosotros es bastante importante porque, bueno, nosotros desde un inicio siempre tuvimos como una pretensión de intentar como explicar un poco toda la movida de la vivienda como de una manera cercana y demás, pero teníamos la sensación como que siempre nos quedábamos como en los códigos o en las maneras de hablar que de cierta manera como nos imponía la prensa, ¿no? Cada vez que teníamos que hacer un canutazo o una entrevista o una portavocía, como que siempre nos tocaba hablar como en códigos como muy formales, ¿no? Y estábamos como cansadas un poco de eso y cuando nos ofrecieron esto, y algo en concreto que también le tenemos que dar muchas gracias por su insistencia, su paciencia, etcétera, pues dijimos, esto nos va a venir genial para poder hablar de las cosas que nos preocupan sobre el alquiler como de una manera más distendida, sin tener que colar un titular o colar, ¿no? Una noticia, ¿no? Aquí va a ser un espacio para poder comentar un poco la jugada, ¿no? Lo que nos hacen y lo que podemos hacer nosotras desde la organización colectiva, ¿no? Que podemos hacer cuando te organizas con tus semejantes, ¿no? Cuando te organizas en un sindicato, ¿no? Pues también queremos como proyectar eso de una manera amable, ¿no? Lo que estamos consiguiendo a través de un sindicato y lo que se consigue a través de un sindicato y de eso, de una manera como distendida, no sé si graciosa, pero bueno, se intentará. Y bueno, ese es el objetivo. Tenemos muchas ideas en la cabeza porque una de las cosas por las que queríamos hacer esto era porque, más allá de lo de los códigos, ¿no? Que comentaba antes, es que nos cuesta mucho siempre el detenernos a crear como contenido, a crear contenido propio, etcétera, ¿no? Y esto, desde luego, es como una oportunidad para ok, retransmitimos en directo ahora, ¿no? Pero esto a lo mejor luego podemos sacar unos cortes ahí guapos, hacerlos virales y esas cosas. Y al menos pues nos da la oportunidad de que sí o sí tenemos que crear como ese material. Y eso es otra de las decisiones por las que estamos aquí. Otra también tiene que ver, obviamente, porque, bueno, para nosotros también es un altavoz, como más allá de para la propia cuestión de la vivienda, sino también para que se conozca más el sindicato, el papel del sindicato y sobre todo también, en cierta manera, para poder pedir afiliados. Primero, antes de la cuña publicitaria propia del sindicato, me ha dicho Yago que tengo que meter la cuña publicitaria del Salto. Y tengo que decir que ahora podéis suscribiros 2 meses gratis al Salto y os llega la revista 2 meses y luego ya podéis empezar a pagar porque el Salto es la hostia. Te llega una revista bastante cuidada que se agradece y que luego se lee y bueno, es la hostia. Y luego la otra cuña es que si tenéis algún problema de alquiler o cualquier cosa, que luego también profundizaremos en eso, podéis afiliaros al sindicato y ayudarnos. Habrá que ver y hablar con el Salto en que si nosotros ahora con el Twitch generamos suscripciones y demás, pues a lo mejor hay que decirles que las suscripciones que se generen con nosotros, pues a lo mejor tienen que ir para nosotros. Pero bueno, eso irá mal para más adelante. Y nada, para hoy lo que teníamos preparado, aunque es un poco así improvisado un poco, también como también algo característico del sindicato, a pesar de que pudiéramos parecer hacia afuera que está todo perfectamente organizado, pues vamos a tener como una primera parte
que vamos a hablar un poco cómo se organiza el sindicato por dentro, o qué es esto, o cuándo surge, o cuándo surge, por qué surge y cómo surge, ¿no?, el sindicato de inquilinos. Luego también hablaremos, bueno, ahí conectaremos con nuestra compañera Marta para hablar un poco sobre la actualidad, a lo mejor, de la ley vivienda, como lo que nos dice el PSOE, o lo que no nos dice, mejor dicho. Comentaremos un poco eso, luego hablaremos sobre la noticia como de la semana de Ayuso, ¿no?, con ese titular que decía que estaba hasta las narices de vivir de alquiler y estaba deseando comprarse una casa, pero que como están carísimos los precios, en Madrid está sufriendo, ¿no? Entonces, pero esto, ahí. Pues eso también lo vamos a comentar, porque nos hace risa, la verdad. Joder, estoy viendo, perdón un segundo, que es que la gente ya está poniendo para hacerse del sindicato. Me parece un poco pronto, pero bueno, está bien. Yo lo dejo ahí para quien quiera hacerse del sindicato. Bueno, pues vamos a comentar esa noticia y lo que me apetecía también bastante, y hablándolo con gente del sindicato, con Marta y demás, pues queríamos también comentar un poco el Twitter, bueno, el Twitter y a Beatriz Toribio, que es una persona que es bastante mala porque es la representante de los grandes propietarios. Sí, queríamos leer un poco qué es lo que escribe, porque va de experta inmobiliaria, y de experta inmobiliaria yo creo que tiene poco, sino lo que tiene son unos intereses muy concretos, pero bueno. Y luego queríamos meternos en la página del Zulista y a lo mejor en Idealista, como para ver pisos así como plan locos, de estos que puedes cagar, cocinar y ducharte a la vez, como de ese estilo, cuánto piden, a lo mejor denunciar algún anuncio. Y esto, a lo mejor no para hoy, pero más adelante teníamos intención, aunque ahora que no nos oye como mucha gente, llamar directamente a algún casero de estos cabrón y decirle, hermano, no está bien, ¿sabes? Como como que hay un poco de dignidad, ¿no? Y bueno, eso va a ser todo. Entonces, pues vamos a empezar por esto de la actualidad. Yo creo que, bueno, perdón, mejor empezamos por el sindicato, por su origen, ¿no? Y es que en 2017, como que hay un conjunto de gente que también viene de la experiencia de la militancia en vivienda, como que se da cuenta que ya no es tanto el problema de las hipotecas, sino ahora, desde 2013 y la entrada de las SOCIMIS en España, hay un nuevo problema con la vivienda que tiene que ver con el problema del alquiler, ¿no? De 2013 a 2015 como que se va generando ese problema y es cuando ese cambio de paradigma como que va calando más, y en 2017, perdón, se presentan los sindicatos y desde ahí como que no hemos hecho más que crecer, más o menos. Y con la finalidad la finalidad definida en tres objetivos, ¿no? Como uno primero, que tenía que ver con vamos a dar a conocer qué es lo que está pasando con el alquiler y por qué está pasando, y el papel de los fondos internacionales y de las políticas públicas que se estaban haciendo. Dos, vamos a intentar organizar a la gente, ¿no?, que tiene problemas con el alquiler con nuevas formas de acción sindical. Y el tercer objetivo, que para mí es uno como de los grandes importantes, era el que tenía que ver es que me río porque está aquí el chat hablando, que están mis compañeras de piso hablando con Yago. Bueno, el tercer objetivo que tenía que ver con crear como el sujeto del inquilino, ¿no? Como que pudiéramos como configurar como una clase inquilinato, ¿no? Como el inquilinato como sujeto político. Eso fueron como las ideas que originaron como la aparición de los sindicatos, y eso es en lo que andamos. Ahora mismo el sindicato de Madrid pues tiene una serie de conflictos abiertos con Blackstone, con la Caixa, luego también tiene conflictos particulares que se gestionan siempre colectivamente a través de la asesoría colectiva, y luego también tenemos como una parte comunicativa, ¿no?, con la idea de hacer eco de todos estos problemas tanto en prensa como en redes, etcétera. Y luego también tenemos una parte
de presión institucional que tiene que ver con todo esto que ya sabéis de la ley de vivienda, etcétera. Y eso, digamos, es como en las 3 cosas también en las que está el sindicato, ¿no? Y pues, si os parece, voy a ver qué dicen los comentarios, aparte de Yago Majo, Yago Máquina, Julia Jefaza, Alberto, que nos dice que llamemos a los caseros cabrones en directo, sería bastante buen plan. Carne Cruda, que le damos las gracias por habernos invitado el otro día a su programa, que le encanta la idea, que a tope yo y el sindicato, que eso está bien. Y Rosa, que también que es como una gran militante del sindicato, que es una de las grandes también seguidoras de Twitch en general, de Facu en particular, y ha sido como una de las que ha también insistido e impulsado para que hagamos esto desde el sindicato. Voy a ver si soy capaz de meter a Marta, compañera del sindicato. ¿Estás ahí ya? Hola. Creo que, a ver, ¿nos podéis decir en el chat si se escucha a Marta? Hola, Hola. ¿qué tal? Bueno, entiendo que sí, que se te oye, Vale, genial. Perfectamente. ¿Qué tal? Hombre, muy bien, qué ilusión. Me hace mucha ilusión, la verdad, como tener este espacio así un poco más relajado para ir comentando las movidas. Vale. Y han salido ideas muy buenas en el chat. He visto lo de llamar a propietarios cabrones, hacer una llamada troleo. Una sección, ¿no? Propia, caseros, sí. Cabrones, pues como tal. Bueno, yo te tengo que decir también perdón porque te he dicho, en 2 días te he dicho, no tengo ni idea qué hacer con el Twitch, métete, te voy a llamar y ya vemos qué hacemos y has accedido. Así que es de agradecer porque no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, pero bueno, yo creo que eso también le da un poco de interesante. Sí. Y pues cuéntanos un poco en Cataluña o en Barna cómo estáis, cuántos sois, cuáles son vuestras líneas ahora que estáis ahí a tope, cuál es vuestro conflicto como más así top, ¿no? Si nos puedes contar un poquito. Sí, hombre, te cuento así rápidamente. Bueno, en Cataluña ahora somos unas 2.300 afiliadas. Bueno, el sindicato a nivel formal, ¿no? Es una organización catalana. Tenemos varias secciones, de momento en las ciudades más importantes de Cataluña, pues en Barcelona, en Girona, en todo el área metropolitana también tenemos en Badalona, en Santa Coloma, en el Hospitalet, etcétera. Y nada, y vamos creciendo territorialmente, a nivel de afiliadas también, y el objetivo básicamente, bueno, durante el último año, que luego hablaremos de esto, ¿no? El objetivo fue conseguir una regulación de precios, el objetivo como a corto plazo, pues eso, tener una regulación de precios que conseguimos en su momento y tuvimos que estarla defendiendo durante 1 año y medio hasta que al final se la cargó el Constitucional en marzo de este año, ¿no? Duró más de lo que nos pensábamos, de hecho. Esa fue una de las principales líneas estratégicas que, de hecho, ahora también seguimos, ¿no? A nivel estatal, ¿no? En el marco de la ley vivienda, que también discutiremos luego. Eso en el sentido de, pues, qué pasitos podríamos ir haciendo para ir ganando derechos inquilinos, ¿no? Que es nuestro objetivo, ¿no? Pero a nivel de organización y de acción, pues, un poco lo mismo que hacéis vosotras, no sé, sí. Supongo, bueno, ¿no? Hay una amiga que pone un comentario que pone los catalanes hacen cosas y sobre todo se afilian al sindicato. Una diferencia. Claro. Bueno, hay que afiliarse, está clarísimo, sí. Y nada, y eso a nivel de acción sindical, pues lo que hacemos sobre todo es organizar los hogares, ¿no? Organizar a las personas para que no se sientan solas frente a una subida de precio y a una finalización de contrato inesperada, unilateral, por parte de la propiedad, pues organizamos a la gente, la apoyamos y pues de alguna forma les invitamos a unirse a una campaña de desobediencia civil que llamamos Nos Quedamos, que pues, lo que propone es eso, ¿no? En vez de hacer las maletas y irte y largarte de tu casa, porque al final estamos hablando del sitio, ¿no? Donde tú has decidido vivir durante un tiempo, echar raíces, lo que sea, pues en vez de irte, te quedas, resistes, aguantas en tu casa y con el sindicato pues lo que intentamos es pues encontrar la vía
más pacífica, obviamente, ¿no? Más tranquila, evitando al máximo el conflicto, ¿no? Pero encontrar la manera de que las personas se queden en casa y que los caseros pues dejen de pensar que los inquilinos son simples números que circulan, ¿no? Como puede ser pues una acción en la bolsa, ¿no? Es como, no, pues tienes una familia o un hogar con gente viviendo allí que no están dispuestos a ir circulando como lo hacen pues las acciones, en fin, no somos dinero, somos personas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es organizar a la peña. Y así de conflictos importantes. Claro, lo que propone el sindicato, sobre todo, es la organización en bloques. Es decir, pues no solo organizar a personas que están o que son inquilinas del mismo propietario, sino, si puede ser y si hay la posibilidad, en bloques ¿no? de propiedad vertical. De propiedad, sí. Y pues tenemos ahora mismo, hay un conflicto con la Caixa muy importante, que la Caixa además, bueno, es un viejo conocido ya del movimiento por la vivienda, porque ya hizo de las suyas, ¿no? Durante la crisis de las hipotecas, y ahora pues vuelve con el tema alquileres, está pues intentando eso, ¿no? Especular con vivienda de protección oficial, y se está organizando mucho también, no solo en Barcelona, sino fuera, en el territorio en general. Ese es uno de los conflictos que ahora está creciendo. Y luego hay uno muy específico en el centro de Barcelona, que es la Casa Obsola, que igual no sé, algunas habréis oído hablar de ellas. Bueno, son pues una comunidad, un bloque que está bastante céntrico en Barcelona, en el Sánchez, cerca de Sant Antoni, y que básicamente lo compró un fondo de inversión que se dedica al alquiler de temporada, que esta es otra de las cosas, ¿no? Con el sindicato conseguimos que se alargaran los contratos de alquiler normales, pero lo que están haciendo algunos caseros, sobre todo fondos, etcétera, es colar alquileres de temporada a personas que son inquilinas normales, ¿no? Que lo que quieren es vivir su vida tranquilamente y de forma estable y no tienen ningún motivo, ¿no? Para tener un contrato temporal y nada. Y las vecinas de Casa Obsola se han organizado, son una comunidad súper unida. O sea, la lucha realmente... Uy, no sé si se me ha perdido, bueno, la imagen. No, bueno, se te escucha y se te ve perfectamente. Vale, guay. Pues eso, ¿no? Es una comunidad súper unida que están haciendo un curro increíble y que su objetivo es echar al casero ese. Es como antes de que nos eche él a nosotros, pues tenemos que echar a ese tipo de caseros que lo que hacen es destruir la ciudad, vaciarla de vecinos para llenarla de turistas. Comentaba, bueno, aquí en Madrid también tenemos bloques con la Caixa, ¿no? Y bueno, que es que pues ponía ahí Alberto que vaya rata los de la Caixa, y es que hoy también nos han escrito porque, bueno, los vecinos de la Caixa, como que en sus urbanizaciones, porque es curioso, ¿no? Como que esto es gente que vive como en urbanizaciones, que en muchos casos que están en los PAUs, que eran de protección oficial en su mayoría y demás. Entonces, como que todo lo que salga como de la norma, que sea como bajar a tu piscina con tu crío, subir, tal, jugar al pádel, como que es lo que se escape de ahí, como que genera como caos, debe ser. Y es que hoy nos han enviado un correo como muy tochinados los de la Caixa, porque los vecinos están pegando carteles, pegatinas, tal, no sé qué, porque ya están organizados con el sindicato y demás, y han enviado un correo diciendo pues que eso es, revienta el vecindario, la convivencia, etcétera, ¿no? Y es un poco justo como lo que quieren, ¿no? Amedrentar un poco, ¿no? Cuando aquí en Madrid, seguro que en Barna también pasa mucho, cuando un bloque de un gran fondo, como también estamos viviendo con Blackstone, se declara bloque en lucha, o en lo que llamamos nosotros y vosotras, nos quedamos, que es me quedo en mi casa, sigo pagando el alquiler de antes y no acepto la subida, y ese rollo de desobediencia. Como que lo que nos damos cuenta, que ya nos pasó en el anterior conflicto con Blackstone, que ganamos, que es el gran éxito del Sindicato de Madrid, como que Blackstone empieza como llamar a uno a la peña, a cada casa, y diciéndole, no, como te ofrezco esto, te ofrezco a ti lo otro, tal, no sé qué. Y tenemos un caso que es que vamos a pegar como bueno, esperemos, como un petardazo con eso, que no sé si te lo hemos contado, que es Antonio, que es un señor de 80 años, que vive en una promoción de estas, en una casa desde hace mogollón, vive, bueno, en su casa, vaya, que además sus hijos le tienen que ayudar porque la pensión que le quedó es muy pequeña, tal, no sé qué. Bueno, y este es un señor todo entregado. Viene a todas las asambleas, ha empezado a venir a desahucios, tal. Y claro, Blackstone le está ofreciendo, bueno,
primero le ofreció renovarlo al mismo precio en el que estaba antes sin las subidas. Si dejaba ya la movida, y ya estaría. Le ha empezado a ofrecer... ha empezado a ofrecer incluso bajadas. Y este Antonio, el otro día en una asamblea, que claro, nos poníamos todos como primero nos cuestionábamos a nosotros mismos si seríamos capaces de hacer eso y luego también un poco la piel de gallina porque decía, no, yo no voy a aceptar, bueno, aunque ha dudado obviamente, pero como que comentaba que él no iba a aceptar ninguna rebaja de su alquiler si no iba acompañada de sus vecinos, que con 80 y tantos años cómo iba a dejar a sus vecinos de lado, que si se lavaba la cara cómo se iba a mirar al espejo, bueno, como que ha habido ahí varios días de speech que te pone la piel de gallina y como que en cierta manera lo vemos un poco, ¿no? Que cuando, como que esta gente, cuando además el perfil de gente que viene al sindicato como que en cierta manera es como esa familia prototipo que hay un momento que decide irse a una vivienda de protección oficial a las afueras con su piscina, con su pista de tenis, tal, no sé qué, como que se creen la movida. 10 años después, cuando su casa ya no tiene la validez de protección oficial, llega a un fondo buitre y dice, pues esto es mío, ¿no? Y cuando les empiezan a reventar con las subidas, de repente aparecen un día al sindicato, como así un poco como entre avergonzados, tanto de sí mismos como de estar en una asamblea, primero en una ocupa, ahora en la maliciosa, ¿no? Que es de, ¿qué es esto? ¿Sabes? Esta peña de izquierda radical, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren hacer conmigo? No sé si no sé si al final me van a robar unos y los otros, ¿no? Pero como que se enganchan tal, luego también echan, ¿no? Como que se enganchan y ahí siguen. A una de estas afectadas también, bueno, que es compañera del sindicato, vaya, el otro día en su urbanización pegando carteles le pararon 12 secretas por la noche a las 3 de la mañana, estaba por la urbanización, yo que sé, que estaría pues con el engrudo, no sé qué historia, algún vecino, pues cabrón, habría llamado a la policía y entre 13 secretas la pararon. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tal. Y la iba diciendo, como solo tengo carteles, que me lleven preso, ¿no? Y esa como que sigue a tope, entonces como que vamos viendo un montón como que van echando raíces, se van quedando, etcétera. El otro día eran las fiestas de aquí bueno, que es un pueblo, Torrejón, una ciudad. Habían puesto su mesa, habían puesto sus cosas y es la hostia ver eso. Es muy guay, sí, sí, totalmente. De hecho, ahora que estabas hablando de esto, también estaba pensando, bueno, ¿no? De vuestro compañero de 80 años, que las personas mayores, sobre todo las personas que están bajo, ¿no? En condiciones más o menos buenas de alquiler, porque tienen una renta antigua y tienen un contrato indefinido, de estos que ya no se llevan, porque esto, ¿no? Que siempre se dice, oh, esto es una cosa del franquismo y tal. Bueno, pues esos vecinos que yo pienso y digo, joder, suerte que nuestra población inquilina de más de 70 años está protegida, porque si no, veríamos cosas que ya las vemos, pero terribles, ¿no? Sí, como claro. El desahucio de octogenarios y bueno, gente muy mayor, ¿no? Sería muy terrible, pero lo que iba a decir es que justamente estas personas que de entrada parece que no tendrían ningún incentivo para apoyar las luchas, lo hacen. Cuando ven que sus vecinas se organizan, están a tope, porque son las primeras interesadas, ¿no? En seguir conociendo a sus vecinos, en que no haya una destrucción de la comunidad, ¿no? O sea, obviamente que perciben lo que está pasando, ¿no? Aunque no les afecte directamente porque están protegidos, pues deciden luchar y precisamente porque tienen menos miedo, ¿no? A que les echen, pues son muy activas y muy buenas compañeras. Y lo mismo yo diría, ahora me pongo igual en un terreno así un poco, ¿no? Pero con la mayoría de los propietarios, claro. O sea, en España que hay como el 70 y pico %, ¿no? De los hogares son propietarios de su propia casa. Pero esto se confunde muchas veces. Una cosa es ser rentista y la otra es ser el propietario de tu casa, ¿no? Rentistas hay un 15%, creo, más o menos, de hogares que perciben, ¿no? Que que cobran rentas de un inquilino que les paga una renta. Claro, esta gente que es simplemente propietaria de su casa, en realidad, también les preocupa que el barrio se vaya a la mierda porque están llegando los fondos y están comprando, pues, ¿no? Están echando a los negocios de toda la vida o están echando a sus vecinas que también habían creado, ¿no? Vínculos, también pues las escuelas, es un drama cuando tienes pequeños escolarizados, tener que cambiar de barrio a medio curso o incluso al curso siguiente porque
Claro, y esto desestabiliza muchísimo, ¿no? Los barrios y creo que es un poco un mito, ¿no? Que lo del sindicato de inquilinas a veces, ¿no? Es algo que afecta solo a los súper pobres o a la gente joven. Es como, bueno, afecta a todo el mundo, No, ¿no? claro. Y afecta sobre todo a la Bueno, clase trabajadora, que es lo que sí. son los únicos que no nos beneficiamos del rentismo. Lo que hacemos es A que no- trabajar y pagar, digo yo. Porque nosotros lo decimos mucho, ¿no? Que, o sea, como que en este país y por cómo se configura la propiedad, o sea, lo que te hace, ¿no? Como que todo esto que parece que la gente vulnerable es la que paga el alquiler o la que sufre por vivienda y nosotros como que le damos la vuelta, ¿no? O sea, como que en este país te hace vulnerable el mero hecho de, como alquilar o sea, alquilar una vivienda, o sea, vivir tú de alquiler o haberte hipotecado hasta las trancas, ¿no? Eso es lo que te hace vulnerable, ¿no? Como intentando también sustituir toda esta retórica de el pobre vulnerable hay que ayudarle, ¿no? Claro. Bueno, o sea, como intentar cambiar ahí un poco ¿no? Como esa manera de pensar. Y yo creo que ahí el sindicato sí que lo intenta. Vaya. Totalmente. Si ahora, por ejemplo, pensando en el tema de la ley vivienda, que es que tú ves los discursos y dices, claro, o sea, el discurso más, o sea, los discursos de derecha lo que hacen es decir, no, o sea, el problema de la vivienda es un problema que tiene que resolverlo el Estado construyendo vivienda y ayudando a las personas vulnerables, ¿no? Siempre es como este marco discursivo y conceptual de decir, es un problema de gente vulnerable, que dices, a ver, ¿qué quieres ser vulnerable, no? Que te, o sea, Claro. que te crujan, que te exploten en el trabajo y que te exploten también tu casero, eso es ser vulnerable. Lo que estamos diciendo aquí no es, no, es que el problema es que esta persona ha nacido así, vulnerable, no sé, sea lo que sea este significado Sí. como vacío, vamos a llenarlo de lo que queramos, ¿no? Y es como, no, el problema que tiene la gente es que las están explotando doblemente, ¿no? O triplemente, No, claro, quiero decir. claro. Hay O sea, otras circunstancias, pero es terrible. O sea, que hay un momento en el que parece que para ser como vulnerable, ¿no? Si entramos como en sus códigos, tienes que tener 12 hijos, faltarte los 2 brazos, una pierna y 3 dedos de la mano, ¿no? Como que tienes que cumplir unos criterios como, bueno, que tampoco reflejan como la gente que también o sea, que sí que es vulnerable, ¿no? Que me parece que tienes que cumplir unos criterios como completamente... Claro, y sobre todo es como alimenta este discurso de al final, supongo que creen que el estado de bienestar es algo como caritativo, es como la iglesia del siglo XXI, ¿no? Los pobres vulnerables, vamos a ayudarles. Y lo que no hacen es conectar la pobreza que se está generando por culpa del rentismo y de la explotación, no la conectan con la riqueza que se está generando. O sea, con la concentración de la como riqueza. Si estuviera disociado. disociado. Sí, es como, no, hay unos que son vulnerables y a estos que los salve el Estado, pero los demás ya estamos de puta madre con el mercado libre. Sí, y bueno, está todo el mundo, bueno, Ayuso está también encantada de la vida, ¿no? Con el mercado libre, no sé. Bueno, últimamente Ayuso, y pasamos como a hablar de lo que íbamos a hablar, como que Ayuso está triste, porque Ayuso está harta, ¿vale? Ayuso está harta de pagar alquiler y tiene ilusión de comprarse una casa, de los precios de vivienda en Madrid están todo fatal. O sea, esta es una noticia del 25, del sábado. Joder, que es que yo cuando la leí no sabía ni por dónde empezar. En plan, no sé ni qué, no sé, en plan, Ayuso, tía, no sé lo que quieres decir. O sea, sé lo que quieres decir, pero no sé ni por dónde yo me asusté, digo, hostia, es el Mundo Today. Y luego leí, no, que es de verdad. No, y encima, digo, bueno, se habrá afiliado al sindicato como mínimo, ¿no? No sé. Digo, estoy harta de pagar alquiler. Bueno, pues no sé, tía, afíliate al sindicato de inquilinas. No, pero es como... Ayuso, afíliate al sindicato. Bueno, pues ahí tendríamos un pequeño problema, la verdad. Bueno, depende del dinero que suelte. Claro, pero aquí es como que el mensaje al final es perfecto, ¿no? Porque queda como entre campechana, ¿no? En plan, yo también, bueno, lo que hablabas un poco antes como de la disociación entre la pobreza o la vulnerabilidad que existe desconectada de que lo causa es como la acumulación de riqueza, ¿no? Y esto es como justo eso, ¿no? Y cómo además se jacta de eso y cómo además, para mí, como cuando se analizan los discursos, lo que podemos extraer de esto es que
de que al que verdaderamente como que está sufriendo con la vivienda dice, bueno, pues joder, si Ayuso hasta lo pasa mal, bueno, será algo general, será algo normal, ¿no? Como que será algo que como el que ve llover, ¿no? Y que es una cosa también muchas veces, una metáfora que utilizamos mucho en el sindicato, en plan, Total. no te equivoques, ¿sabes? El que tú estés reventado por la vivienda no es porque estés en el paro, no tengas pasta o estés jodido, no, es porque ha habido una serie de políticas, ¿no?, que han fomentado que tú estés en esa situación, han fomentado que se especule con vivienda, que tengas que pagar todo lo que tienes que pagar, o sea, en plan, no te rayes porque no es tu culpa, ¿no? Pues esta hace lo mismo, pero como al revés, en plan, si hasta yo, que soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, estoy harta de ir en alquiler y reconozco que los precios están reventados, pues todo el mundo está mal, ¿no? Como que Sí, por sí. algo, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, en realidad entré a leer la noticia en plan, bueno, a ver qué dice, ¿no?, sobre vivienda, porque me preocupa, o sea, me preocupaba, pensaba, bueno, igual otra vez, ¿no?, pues el discurso que tiene y las políticas que, ¿no?, que defiende Ayuso, pues es la liberalización total del suelo, ¿no?, el tocho que vuelva, lo típico, ¿no?, de, no, es un problema de oferta, ¿no? Y luego, claro, entro a leer en plan a ver qué me encuentro, ¿no?, a ver cómo lo discute el tema y en realidad no, o sea, no hablan del tema. Quiero decir, hablan muy brevemente del tema. Como tú dices, lo ponen en el titular como para darle este cáliz humano del rollo, bueno, Claro, pues justo. es una persona que también tiene dificultades económicas y ya está. Y luego no hablan más del tema como eso, como si fuera algo natural, el rollo, bueno, vamos a naturalizar ese estado de las cosas, pero encima lo curioso es que dice, no, quiero comprar, pero no tengo tiempo. O sea, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque es como, claro, la gente lo que no tiene es dinero, pero Ayuso está muy No, ocupada haciendo la revolución liberal en Madrid, entonces no tiene claro. tiempo para comprarse una casa. Bueno, pienso, a ver, También te Ayuso, ¿será digo, que o sea, tú no puedes contratar a alguien para que te mire piso? O sea, es mentira, ¿no? Es como, bueno, o igual es verdad, pero como el tiempo, ¿no? Lo que le falta es el tiempo. No sé. también digo que Pues llega a tómate unas decir que vacaciones, retírate de la pero política un rato y cómprate una sí, casa y quédate tranquila en tu casa. en plan, Podríamos cómprate, decir. incluso te dejamos que te la compres como Claro, totocha, en piscina, tal, pero si nos dejas, ¿no? Si nos dejas en paz. sí, sí. Claro, o sea, es que como que incluso, que es como el giro, ¿no? Como, hey, me pongo a vuestro mismo nivel, ¿no? De, estoy fatal de pagar alquiler, tal no sé qué, pero luego a la hora de la verdad, vosotros no os podéis comprar una Kelly porque no tenéis ni un puto duro y yo es que no tengo tiempo, ¿no? Como que ese Exacto. es el giro de, bueno, ahí es donde me separo de vosotros y vosotras, ¿sabes? Como que yo no me la compro porque no tengo tiempo, que es Porque como, está sacrificada trabajando por todas vosotras en Madrid. Está sí, sí. Y luego levantando. esto también es como muy, muy loco porque, bueno, porque si lo pensamos en términos de lo de la ley vivienda, es como, tía, o sea, está reconociendo. O sea, primero, a mí me darían ganas como de preguntarla de, o sea, ¿por qué se disparan los precios de vivienda en Madrid? ¿Qué está pasando? ¿No? Como que me darían ganas de preguntarle, explícamelo, ¿no? En plan, por qué sucede, ¿no? Si es todo libre mercado, si no hay ninguna injerencia de fuera, además. Dos, me gustaría preguntarla, rollo, bueno, si estamos reconociendo que los precios están disparados, ¿podríamos hacer algo para que no se dispararan, ¿no? Y la gente dejara como de sufrir con esta movida, ¿no? En plan, está reconociendo que hay un problema. O sea, tú eres política, ¿no? Eres presidenta de la Comunidad de Madrid, podrías como a ver qué se hace, ¿no? Y la tercera sería como si hubiera una ley de vivienda como tú la aplicarías en Madrid, que ella ya ha dicho, perdón por hablar de Madrid, pero como es que como es Ayuso, ya has dicho que no, en plan, bueno, esto se puede proyectar a muchos municipios del Estado, ¿no? Pero como que me gustaría preguntarle por esas tres cosas y sobre todo la primera, en plan, ¿estás reconociendo entonces que hay un problema, ¿no? Como, Sí, sí, es increíble. O sea, sería muy interesante ver cómo será esta ¿no? Como y campaña, ¿no? Para decirle, dar. entonces, ¿qué? ¿Regulamos o no regulamos? Sí, Ayuso. exactamente, exactamente. Pues mira, no sé si quieres hablar un momento de la regulación en Cataluña, ¿no? Que es como, Sí, hostia, te quería preguntar si vosotros en el sindicato sí, habíais notado como una vez que se aprueba y los meses que ha estado aprobada, quería preguntarte si vosotras desde el sindicato habéis notado algo como si los problemas como que han cambiado, si han llegado menos casos sobre subidas abusivas,
ahora la pelea es, joder, es que hay caseros cabrones que no la aplican, ¿no? Si ha cambiado un poco la problemática. Hombre, sí. O sea, claramente durante los meses de... Es decir, por una parte hay los datos oficiales, ¿no? Que salen del Institut Català del Sol, que es donde se recoge la información sobre los contratos firmados y no lo que dicen los portales, que como sabemos, ¿no? Son precios hinchados, en fin, no es lo mismo, ¿no? Que los contratos vigentes. Claro, los datos macro nos indican que en los años que ha estado vigente la regulación, bueno, en realidad ha estado 1 año y medio, ¿no? Más o menos, desde septiembre del 2020 hasta marzo de 2022. Pues durante todo ese tiempo se han firmado 190.000 contratos de alquiler. No se ha destruido el mercado, o sea, eso es una sorpresa, porque realmente nosotros pensábamos que íbamos a sacar la regulación y íbamos a acabar con el capitalismo, porque es lo que decía todo el mundo, ¿no? Esto reventará el mercado. Y digo, pues, a ver, ojalá, no, es broma, pero me refiero que obviamente se siguieron firmando contratos, el mercado de alquiler siguió funcionando, por así decirlo, pero, claro, la información es que esto supone, o sea, la firma de estos contratos bajo la regulación ha supuesto un ahorro de 58 millones para los hogares que han firmado estos contratos. 58 millones de euros, que es 3 veces lo que la Generalitat invierte en ayudas para el alquiler. O sea, básicamente lo que viene a decir es sabemos perfectamente que una ley no va a solucionar todos, o una regulación no va a ser la solución final a todos los problemas de vivienda, que es lo que siempre dicen, ¿no? Esto no va a solucionarlo todo, ¿no? Ya lo sabemos que no. Queremos también vivienda pública, queremos muchas otras cosas, pero esta sola medida ha generado ya un ahorro que es importantísimo y más ahora en estos momentos que, bueno, en el momento en que se aprobó la ley ya había una situación muy cruda, ¿no? A causa de los problemas derivados de la pandemia, pero que ahora aún está peor, ¿no? Con la crisis de la inflación que tenemos, etcétera. En fin, que vamos de crisis en crisis, esto ya lo sabíamos, pero que este ahorro es importantísimo porque estamos hablando además que los inquilinos somos, o en general, ¿no? El inquilinato es la parte más, menos rica de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es una medida muy redistributiva, ¿no? Realmente el control de precios, y ha funcionado. O sea, han bajado más los precios en los municipios regulados que en los no regulados, que luego, pues, ¿no? Hay los expertos de turno de la patronal inmobiliaria que van diciendo que no, que los precios igualmente están bajando. Es mentira, los precios suben. Tú miras, ahora vuelven a subir. Tú miras ahora cualquier portal idealista y te pones las manos en la cabeza. O sea, es imposible encontrar algún piso en Barcelona que esté por debajo de, qué sé, 900 euros. En fin, ha funcionado. Y ya en el nivel más micro, o sea, lo que podíamos observar en las asambleas, la gente que llegaba, obviamente había menos casos de subidas de alquiler. Lo que sí que podía haber es lo de siempre, ¿no? Propietarios que dicen, bueno, pues me quito este inquilino de encima y que entre otro que no sabe nada de la regulación y a ver si a este le subo, ¿no? Sí que había sigue habiendo, pues, obviamente, una desigualdad muy fuerte de poder, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que la regulación dio a los inquilinos un poco más de poder de negociación, porque tú puedes ir a tu casero y decir, bueno, me renuevas el contrato porque si no me lo renuevas a mí, vendrá otro y le tendrás que poner el mismo precio o incluso bajarlo, porque en algunos casos recordemos que la regulación no es simplemente una congelación. La regulación que hicimos en Cataluña bajaba los precios. ¿No? La mitad de los alquileres que están por encima de lo que era el índice, el índice simplemente era una media del precio, pues todos los que estaban por encima tenían que bajar a la media. Claro, la pena, obviamente, de cómo ha funcionado la regulación es que ha sido una ley que desde el primer día ha estado atacada, ¿no? por la patronal, el PP ya puso un recurso, y en fin, y en muchos casos veíamos cómo incluso después del cambio de gobierno en Cataluña, sobre todo con el hecho de que pues, el ala más conservadora del gobierno se hiciera con habitatge, que, bueno, costaba que se tomara en serio. Es como, bueno, sabemos que seguramente caerá, ¿no? La regulación a manos del Tribunal Constitucional por todo lo que ya sabemos, ¿no? Es un tribunal conservador y además hay un problema de competencias y esto, ¿no? se puede discutir. Pero el hecho de que fuera una ley que desde el minuto 1 ya estuviera recorrida, ¿no? Lo que dice el Constitucional, pues ha hecho, obviamente, que sea mucho más... Es decir, que teniendo una ley que ha estado en una situación muy frágil durante todo ese tiempo, ya ha tenido un efecto notable, ¿no? Me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos conseguido tener esta ley
durante una década, imagínate, donde hubiese dado tiempo a que realmente los precios hubieran ido bajando, ¿no? Porque pues de estos 190.000 contratos, pongamos que la mitad han bajado. Pues diríamos, ¿no? Bueno, ahora soy muy mal haciendo números, ¿no? Pero estamos hablando de cifras como muy interesantes, ¿no? De decir, pues casi 100.000 contratos han bajado el precio. Si eso le vas sumando cada año nuevos contratos firmados, vas bajando el precio al nivel que nos interesa llegar, ¿no? Que es, bueno, no sé, tampoco, claro, no hay un límite, ¿no? Pero pongamos previo a 2014, 2012, que es cuando empezó la burbuja, ¿no? de alquiler, claramente. Bueno, no sé, un poco es el resumen de cómo ha ido. Ya ves. Y pues si queréis, ahora podemos comentar un poco. Tenía pensado a lo mejor un poco hablar de la ley vivienda, ¿no? Como el punto en el que estamos, ¿no? Ya hemos hablado como un poco de acción sindical, cómo está Cataluña con lo de la ley, pues comentar un poco cómo está lo de la ley, ¿no? Y bueno, en verdad se puede resumir como muy rápido, oh sorpresa, el PSOE sigue haciendo de PSOE, ¿no? Como que desde hace, bueno, recibimos nosotros con todo el movimiento de vivienda, tanto del Estado, como ya sabéis muchos, redactamos una ley que presentamos en septiembre, luego también cuando la rechazaron y elaboraron su borrador, nosotros presentamos un conjunto de enmiendas y bueno, ese es el trabajo en el que estábamos ahora. Lo último que hemos recibido ha sido lo que se llaman las transaccionales, que son, digamos, las enmiendas que el gobierno compra, ¿no? Como que compra a los partidos, ¿no? Decir que en este caso las enmiendas que presentaban Esquerra, Bildu, Más País, la CUP, no sé si me dejo alguno más, eran las que nosotros decíamos que eran las que queríamos y bueno, las transaccionales, estas que nos han comprado, oh sorpresa, no hay ninguna relevante en torno a la regulación, ¿no? Han comprado una serie de enmiendas que tienen que ver un poco con definición de no sé qué, no sé cuál, entendemos por vulnerabilidad, no sé qué, ¿no? Es decir, no han comprado ninguna de las que ataca como directamente, ¿no? la cuestión de la necesidad de bajar los precios, ¿no? y de regularlos, vaya. Un día tendríamos que invitar a a Javier Gil, que es compañero del sindicato, que nos contara un poco cómo, ¿no? Que él habla mucho de por qué la regulación es importante en términos de los ciclos de acumulación, los circuitos de acumulación capitalistas, los circuitos secundarios y cómo se relaciona eso con los fondos de pensiones estadounidenses, ¿no? Como que sería bastante interesante de cómo la regulación en España concretamente sería como un palo en la rueda de la revalorización del dinero de Blackstone y cómo eso se la afectaría, ¿no? a Blackstone en Estados Unidos, porque todo el dinero que ha entrado en España a través de Estados Unidos tiene que ver con las pensiones de allí. Bueno, estaría bastante interesante que nos contara el por qué es tan importante la regulación. Ahora, después de que nos hayan dicho que no a en las transaccionales, a las nuestras, pues empieza para nosotros ya así como el periodo como definitivo, porque esta ley se tiene que aprobar antes del 30 de septiembre porque el gobierno tiene, digamos, para poder acceder el gobierno a los fondos europeos o a una parte de los fondos europeos concretamente, tiene que haber aprobado la ley de vivienda y es una cosa que la tiene completamente bloqueada y tiene completamente bloqueados los fondos por ese motivo. Entonces, seguramente antes del 30 de septiembre la tengan que aprobar. Entonces, pues desde el sindicato nosotros hemos, como que ahora ya en verano como poco se puede hacer, bueno, vamos a seguir trabajando y haciendo las movidas, pero bueno, que va a ser en septiembre ya, digamos, como el momento en el que nos jugamos todos. Yo de lo que me he dado cuenta hasta ahora, que yo nunca había militado como en un apartado que tuviera que ver con negociar leyes y demás, flipo. O sea, era un ignorante total y la única conclusión que saco es echa la ley, echa la trampa. O sea,
la cantidad de giros burocráticos, de una movida, o sea, que es increíble. O sea, está hecha la movida como para que la peña que propone cosas como que no salga, ¿sabes? Como que esa es la conclusión que saco. La otra conclusión que saco es ingenuo de mí, yo que pensaba que tal, pues ahora podemos sacar algo, pues seguramente consigamos, ¿no? Porque no hay que perder como la esperanza, pero joder, es una pelea como constante y en muchas ocasiones para lo que nosotros son como cosas vitales de decir, peña, no tenéis ni idea que si no aprobáis esto es una movida todo grave, esto lo único que va a hacer va a ser profundizar en los problemas de vivienda, ¿no? Como que esas cosas que para nosotros son como muy tochas, luego en el parqué político se negocia como quien estuviera no, como te ofrezco una cosa por allí, pero si te doy esto me quitas lo otro, ¿no? Como que es a un lo mejor eso también es mercadeo. un mercadeo Sí, completamente. sí, total. Sí, sí, sí. Que es un poco a lo mejor ingenuidad porque no hemos estado ahí nunca ni en mucho caso no vamos a estar, pero es como, joder, yo pensaba que había como una cierta seriedad a la hora, con nosotros cuando nos sentamos con el secretario de Estado de Vivienda, era un toma y daca, pero ni siquiera como en el que, ni siquiera de igual a igual, obviamente, pero en el que él nos decía, ¿no? Como que nos vendía una cosa, pero a cambio de otra, ¿no? Y luego también eran capaces de decir, sí, sí, claro, como que te hacían como una envolvente ahí como bastante fea, la verdad, pero joder, ahora valoro mucho más, por ejemplo, la ratificación del 189 que han conseguido las compañeras de trabajadoras del hogar que lo han conseguido y demás, como, joder, eso es para alabar, para aprender, para decir, joder, ¿cómo lo han hecho? Vamos a aprender de esta peña porque ha conseguido una movida importante a base como de trabajo, ha sabido combinar muy bien tensionar la calle, estar presente, hacer mil y una acción y demás en unas condiciones, además que el otro, no sé quién, Pastora Filigrana hacía un hilo precioso de cómo ella había compartido militancia con algunas de ellas, del rollo de había una asamblea los domingos a esta hora porque como eran como eran personas que trabajaban todos los días en la casa, como residían en la propia casa del que al que cuidaba o de la casa que limpiaba, ¿no? Los domingos se movían, ¿no? A pesar de que era su día libre, ¿no? Pues que es muy loco cómo lo han conseguido y la verdad que nosotros tenemos que afinar un poco más el tiro, ¿no? Sería muy interesante, de hecho, algún día invitar también, ¿no? Bueno, en general a personas que han estado organizados en otros tipos de sindicalismo para ver cómo aprender algunas técnicas, ¿no? Y compartir como estrategias. Pero sí, pensando, el tema de la vivienda es lo que dices, o sea, en general es muy poco agradecido ese tipo de militancia, ¿no? Estar detrás todo el rato del ritmo de la institución, pero yo creo, o sea, quería hacer como un poco una reflexión, porque sí que es verdad, ¿no? O sea, el PSOE haciendo de PSOE, no hay duda, ¿no? Lo que están intentando es cansarnos para que no estemos ahí más y aprobar una mierda que no sirva para nada. Sí, totalmente. Están defendiendo claramente, ¿no? Los intereses de la patronal inmobiliaria, ¿no? Pero creo que, bueno, que después de más de una década, ¿no? De un movimiento por la vivienda que ha sabido también adaptarse, ¿no? A los cambios, ¿no? De los ciclos inmobiliarios, que ahora, pues, el movimiento inquilino está con mucha fuerza respondiendo a la burbuja de alquileres, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación que en realidad nosotros estamos liderando la movida, en el sentido de que, bueno, pues la patronal, ASBAL, ¿no? Que es como sería la patronal inmobiliaria ahora mismo, ¿no? Que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, se creó después de los sindicatos, imitando, ¿no? Imitando precisamente la idea de únete, afíliate, ¿no? O sea, es una copia, es un sindicato o sea, quiero decir que primero existimos nosotras y luego ellos, ¿no? Como respuesta. Y la sensación que tengo con la ley de vivienda es, bueno, más de lo mismo. En realidad, el gobierno se comprometió, ¿no? Desde su formación, es decir, desde que antes de su formación, desde el pacto de gobierno, ¿no? Uno de los temas fuertes, aparte de la cuestión de la reforma laboral, era el tema de la regulación de precios. O sea, era uno de los temas fuertes. Lo que está haciendo el PSOE es intentando
como agotar la legislatura muy al límite, como tú dices. Pues bueno, sí que parece que hay una fecha más o menos límite impuesta por Europa, ¿no? Por el tema de los fondos, pero lo que está intentando es como aplazarlo al máximo. Pero a mí al final lo que veo es que tenemos mucho más poder de lo que pensamos con los pocos recursos que tenemos, ¿no? Y el hecho de que, ok, pues habrá una regulación de precios o un alquiler social totalmente inútil, lleno de huecos, para no poder ser aplicable, ¿no? Que es lo que nos quejamos nosotros, es como si no va a funcionar esa ley. O sea, esta ley no será una ley de vivienda, la llamamos otra cosa, pues una ley buitre, Sí. una ley, lo que tú quieras, porque no va a defender el derecho a la vivienda, pero el solo hecho de que incluya o empiece a incluir medidas, aunque sea solo ¿no? de forma retórica, como el control de precios, para mí es una victoria, porque lo que significa es que ya no dan marcha atrás. Es decir, esto ya está. Ahora nadie va a aceptar o nadie va a creer que se puede hacer una ley de vivienda que no incluya una regulación o que no incluya un alquiler social obligatorio, ¿no? Para las grandes propiedades, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que aquí hemos ganado mucho terreno, hemos aprendido mucho de cómo funciona la especulación inmobiliaria en el siglo XXI, cómo tenemos que luchar contra ella, en fin. No sé, la sensación que tengo es que estamos muy cansadas, creo que queremos ya que pase el capítulo de la vivienda ¿no? para centrarnos, pero lo estamos haciendo bien, estamos creciendo, creo que la gente empieza a entender que hay que afiliarse a un sindicato, ¿no? Y hay que unirse a la lucha. O sea, que la victoria es como a dos velocidades. Yo es lo que noto, como que está claro que hay una batalla que tiene que ver ahí ahora mismo con las enmiendas, pero sí que es verdad que hay otra que también se mide en dos planos. Uno, a nivel como interno, creo que para el sindicato y para alguna PA, al menos aquí en Madrid, esto le está sirviendo como para ganar como una consistencia, no sé cómo explicarlo bien, ¿no? Como con un empaque, ¿no? Como una capacidad de incidencia como bastante interesante y organizarse en torno a eso internamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un mogollón de casos, vamos a darle una explicación o una solución a través de la desobediencia y a través de las armas jurídicas y vamos a intentar politizar esta movida. Es decir, aquí lo que decía antes, que Blackstone te suba el alquiler después de que esa vivienda pública la compraran ellos, no es porque quieran ganar simplemente pasta, que obviamente es eso, sino no. Aquí hay otros intereses que van mucho más allá. ¿Por qué esto ocurre en España y no ocurre en Alemania? No es simplemente porque en Alemania a lo mejor haya una democracia más plena o más tal, no. Tiene que ver porque a lo mejor en Alemania no llevan más de 50 años entendiendo la producción a través del ladrillo y en España sí, ¿no? Y luego también todo lo que tiene que ver para una cosa que para el Sindicato de Madrid es ultra prioritario también, es como que el proyectarse hacia afuera. Es decir, es que es muy loco porque cada vez que hay como una cosita del rollo de ha habido una subida más, bueno, en la anterior subida del IPC, pero en esta también, como que nos llama la cadena SER, La Sexta, 4, ¿qué opináis de la movida? Hay una ampliación, como ha pasado ahora del gobierno, de los límites en la renovación de los alquileres de un 2%, tal no sé qué. Llamada de La Sexta, tal, bueno, La Sexta, Telemadrid, La 1, tal. ¿Cómo veis esta movida? ¿Es suficiente? O sea, como que es muy heavy como el sindicato, bueno, y también en cierta, bueno, el sindicato como muy en concreto y muy en particular, pero también otra vez la PA como que se ha vuelto, o sea, no, que se han vuelto a abrir hueco, ¿no? Como somos muy referentes para opinar sobre la movida y que lo que está guay es que tampoco nosotros nos guardamos de nada, ¿no? El otro día, porque que lo leí aquí a Eduard, que ha comentado, ¿no? Como que el tema de lo del parque público con parque público de vivienda se soluciona, ¿no? Que el otro día también en el debate que estuvimos a las claves de la 1, hasta ASBAL, ¿no? Que es esta asociación que en sus orígenes, bueno, que ellos se describen como la asociación de los propietarios, sin especificar, ¿no? Y cuando especifican hablan del pequeño propietario. Hay que decir que ASBAL y Beatriz Toribio, como representante de comunicativa de esa asociación, en su origen ya hay 3 SOCIMIs, que las SOCIMIs son las empresas pantalla de, por ejemplo, Blackstone en España para no pagar impuestos, ¿no? Digamos.
esta Asval está fundada por estas empresas y ellos lo ponen en sus noticias y demás. No, bueno, pues ella incluso compraba el rollo este de, no, sí, parque público. Y había un momento ahí, claro, que era como, joder, me hace gracia que estés hablando tú de comprar parque público y en verdad luego dije, no me sorprende porque esto, cuando se quite la calificación de parque público, tú lo compras, le subes un 60% a la persona que vive de alquiler y o se pira o lo alquila a otra persona, ¿sabes? O acepta la subida, ¿no? Entonces, como que ahí solo parque público, ¿no? Como que no solo vale. También hay un dato que siempre decimos, a ver si tú te lo sabes bien, que es el cuántas generaciones necesitaríamos para llegar al nivel de Viena, que creo que son hasta el 2800 o así. Sí, algo así, como mogollón, sí. Como que, sí. que es muy importante también como dar esa batalla, ¿no? En los medios, porque mira, simplemente estaba viendo para hoy, para preparar la movida de hoy, lo que hablamos muchas veces de aquí solo escribe sobre cosas de vivienda, solo escribe Peña que tiene un cierto renombre, que a saber de dónde le viene, como en contra de la ley, como reventando la ley, ¿no? Es como la ley de vivienda está condenada a fracasar ante la expectativa de casi todos. Porque sí, porque lo ha escrito Francisco Javier Martín de Mitma, que no sé qué será Mitma, hoy, ¿no? Hoy lo publica. Mitma, creo que es el ministerio, ¿no? Pues sí, no. Sí. De movilidad sí, no. Bueno, en fin. Duda, la verdad. Pero sí. Luego, ayer, prórroga el límite de alquiler hasta diciembre costará, más de 1,7 millones a los propietarios. Vale, bueno, pues, ¿de dónde de repente te sacas eso? Como que vemos todo el rato, pero es que, mira, el 25 otra, ¿no? Como que vemos que aquí, bueno, como que de repente solo hay como una opinión pública en torno a la ley va a ser un desastre, intervenir el mercado es lo peor, tal no sé qué, ¿no? Y mientras tanto, que eso también es parte de nosotros que tenemos, y parte digamos, de la sociedad civil organizada y en general de todo Dios, de pasar un poco también a la ofensiva, en plan, siempre esperamos a que nos llamen a que nos consulten alguna movida y no decimos, no, Peña, es que esto no, como generar ese contrapoder que muchas veces, como yo al menos sí que lo echo de menos, ¿no? Sobre todo como con este rollo de, ¿no? Que dicen todo el rato, ¿no? El mercado del alquiler no está, es oferta y demanda, tal, no sé qué, y es como, joder, que el mercado del alquiler está intervenido 18.000 veces, pero la movida es que es para que ganen como los de siempre. Totalmente. De hecho, es muy gracioso esto que dices de que aumente la oferta, ¿no? Que ahora es como todo, o sea, la solución máxima, ¿no? De, sí, lo que hay es, necesitamos más vivienda pública, pero es curioso porque si lo miras bien, la patronal no dice exactamente vivienda pública. Lo que dice es vivienda asequible. Asequible. Es otra palabra, junto con el concepto de vulnerabilidad, que lo que hace es esconder que la vivienda asequible no es asequible, es cara. O sea, para ellos asequible creo que son, no sé, 800 euros al mes, que dices, tío, eso es caro. O sea, eso es mucho más de lo que estábamos pagando hace 10 años, ¿no? Y bueno, digo que es como muy curioso porque al final toda esa gente que ahora está diciendo rápidamente hay que construir vivienda asequible o pública o lo que sea, han estado beneficiándose muchísimo de el hecho de que en España no hubiera un parque, ¿no? Público real, que es un mísero 1%. Creo que era, pues eso, se está comentando en el chat, ¿no? Que esto es un problema, claramente. O sea, hay que aumentar ese porcentaje. Estamos totalmente de acuerdo. No nos basta con regular el precio, hay que aumentar el parque público de vivienda o pensar en formas de generar vivienda que esté bajo control democrático, ¿no? Que el suelo no esté, o sea, que la propiedad no sea privada, que sea pública, claro, comunitaria, no sé, tenemos que ir como desarrollando un poco esa parte de cómo ir engrosando, ¿no? O sea, como engrosando el parque público y ir comiendo terreno al mercado, porque no puede ser, o sea, lo que no tiene ningún sentido es decir que el mercado lo solucionará, porque de mercado hemos tenido una dosis doble o triple desde el año 85 que se destruyó ya lo que quedaba de protección, ¿no? Del alquiler. Sí. Hemos tenido dosis de mercado, pero por un tubo, y estamos hechos polvo, ¿no? Estamos peor. Estaba leyendo la situación de la vivienda en Barcelona en la primera
década, o sea, entre el año 1915 y 1936, entre guerras mundiales, y era, o sea, en aquella época a los obreros les parecía que era, o sea, pagar un 20% del alquiler, o sea, de tu salario en gastar en alquiler era muchísimo, ¿no? Y con esos números ya salían y yo qué sé, pues quemaban cosas y hacían huelgas multitudinarias de alquileres y tal, y aquí estamos del rollo, no, por favor, un 30%, que es lo que dice la ONU, y es como, joder, estamos pagando muchísimo alquiler, se está yendo toda la economía del país a pagar rentas, y a pagar rentas a un 15% de la población que se está beneficiando de esto, y ni a un 15%, porque ya lo sabemos, ¿no? Cuando hemos tenido datos sobre cómo se estructura la propiedad, como es en el caso de Barcelona, que existen datos objetivos de quién tiene propiedades en Barcelona, ¿no? No nombres y apellidos, pero sí son empresas, cuántas tienen, cómo está de concentrada la propiedad, vemos que el mito del pequeño propietario es esto, es un mito, ¿no? Es un mito. Hay muchísimos propietarios que tienen entre 3 y 6 viviendas, etcétera, ¿no? Es decir... Y que para mí como que hay otra cosa como que con el mito este como del pequeño propietario, como... O sea, que hay una movida que nos guste o no, como que el pequeño como propietario no es, como que no está organizado, ¿no? Como no actúa como un sujeto como orgánico. En Asval, ¿no? Que se supone que es la asociación que le representa, son simplemente 3.000 asociados, que son 1.000 menos que los que tenéis en el sindicato. O sea, como que, ¿no? Como que y seguro que cualquiera de nosotros y nosotras lo ha vivido, ¿no? Cualquier cena familiar de tu cuñado diciéndole a otro cuñado no, hombre, no lo pongas a ese precio si lo están poniendo ahora en tu barrio a no sé qué, ¿no? Pues como que esos comentarios obedecen en muchas ocasiones como a dinámicas de mercado que lo generan, ¿no? Como entidades que tienen carteras lo suficientemente amplias como para hacer esas como fluctuaciones, ¿no? Como que son capaces como de incidir como en el precio del mercado, ¿no? El otro día de Guindos pidiendo ella la subida de tipos, bueno, como que verdaderamente creo que cuando hablamos como del pequeño propietario es innegable, ¿no? Que hay como un capitalismo rentista que nos han educado como en la movida de tener una vivienda es tener asegurada la pensión y demás, que en cierta forma, por desgracia, como que es así, pero porque se han empeñado en, ¿no? Cuando el ministro franquista dijo de no quiero un país de propietarios, no quiero un país de proletarios, quiero un país de propietarios, bueno, pues como que de cierta manera lo consiguieron y al final venimos de ahí, pero eso no lleva a que este sujeto, ¿no? De propietario, que además tú decías antes que hay mucho tipo de propietario, ¿no? Y la relación con la renta que ellos tienen, como que se comporte como un sujeto único, ¿no? Y para mí es como ahí a dar la batalla, ¿no? Como que nosotros también tenemos como un papel muy importante para mí en plan de... O sea, ¿no? Alguien lo ponía antes por ahí el código de buenas prácticas, ¿no? Del buen casero, ¿no? En plan, bájalo por mucho más debajo del mercado, bájalo a unos índices que, por ejemplo, podríamos hacer nosotros, ¿no? Como que también eso se relaciona con lo que comentaba antes de pasar un poco a la ofensiva, ¿no? Estaría como bastante interesante poder generar nosotros unos propios índices, ¿no? Del precio al que debería de estar como una vivienda que verdaderamente tuviera un mayor valor, su valor de uso y no el de cambio, ¿no? Y poder decir, si eres un casero que no eres un perro, pues no, ponlo a esto, ¿no? Claro, sí. No sé, yo en relación a eso es que, claro, lo que también es interesante de ver es que el discurso este de, es que al casero le costó mucho esfuerzo conseguir esa vivienda, ¿no? Dices, bueno, estamos hablando del casero, que parece que es el único casero que existe en España, que es el que viene de clase trabajadora y como sea, pues también gracias a que existía el crédito, ¿no? Accesible hace un tiempo, pues pudo comprar una casa, luego otra y luego esta la alquiló, bueno, en fin, de acuerdo. Pongamos por caso que este personaje existe, que en algunos casos, o sea, existe, no estamos diciendo que no exista, ¿no? Estamos diciendo que no es mayoritario, pero es que incluso si existe esta persona es como, oye, o sea, esta persona igual ahora ya está ya a punto de palmarla y heredará el piso su hijo, que no ha, o sea, igual ha trabajado o no, pero da igual, o sea, el tema es, esta persona ya tiene unos ingresos del trabajo y lo que está haciendo en general el casero es cobrar unas rentas por nada, es decir, ya ha recuperado la inversión, casi todo el parque de alquiler, o sea, la gran mayoría del parque de alquiler está amortizado, es decir, ya ha recuperado en rentas lo que le ha costado la inversión inicial.
y ahora todo lo que tiene es beneficio. Es así. La gran mayoría de caseros, o sea, en general, ¿no? En plan, la media es que los caseros cobran más por sus trabajos que los inquilinos. Ya son más ricos sin las rentas. Y luego vimos que durante la pandemia no se hizo una suspensión de alquileres. Y dices, ¿por qué? Ah, porque las pobres caseras, que son señoras mayores que necesitan el dinero para pagar pues, la residencia de La abuelos, residencia. la pensión, el no sé qué. Dices, bueno, joder, es que si hay un problema con las pensiones, el problema son las pensiones. O si existen los caseros vulnerables, que es como algo, esto sí que ya es un Sí, sí, ser esto ya es mitológico, absoluto, elegido. pero dices, bueno, es que si esta persona es vulnerable, pues que el Estado le dé ayudas a esa persona. Pero lo que no puede ser es que el Estado dé dinero a los inquilinos para pagar unas rentas que siguen igual de altas, como si Claro, no hubiera existido una crisis, claro. como si no la gente no se hubiera quedado sin No, trabajo, sí, por eso siempre los decimos que ERTOs, el es abono increíble, o sea, el a seguir abono este pagando que siempre rentas. dice, sí, sí, el abono de ayuda al alquiler, tal, no sé qué, nosotros, como Es decimos absurdo. frontalmente que no, porque eso es como un cheque en blanco para el casero, es decir, te va a seguir cobrando un alquiler abusivo en el que encima te van a dar la ayuda a un gobierno, ¿no? Que va a ir directamente como para poder seguir pagando un alquiler completamente abusivo. Antes Totalmente. Solo un comentario súper, sí, súper rápido en relación a esa idea de la rentabilidad de los alquileres y el capitalismo rentista, o sea, el rentismo popular. Sí. O sea, también hay el concepto de esto de, bueno, es una inversión y por lo tanto la persona casera lo que ha hecho, o sea, el propietario, se ha endeudado y ha tomado un riesgo para tener ese activo que es una vivienda, ¿no? Etcétera, rindiendo. Y es como, bueno, pues ha llegado la crisis, ha llegado la pandemia, este era el riesgo, ¿no? Es como, o sea, muchas veces se equilibra claro. como, no es decir, ah, bueno, el pobre inquilino es que le suben el precio, pero claro, el pobre casero también se ha arriesgado porque es el que invierte, ¿no? Es como, bueno, pero ya está, o sea, welcome, este es tu riesgo. Ha llegado una crisis Claro. que ha generado un riesgo y ahora tú tienes que perder dinero porque es lo que pasa cuando inviertes. A veces Sí, pierdes sí. y Y que, ya está, bueno, ya ha sí, sí. llegado la situación de riesgo y hay que perder pasta, pero lo que es evidente es que pues en este país se ha hecho una política que lo que dice es, no, la vivienda siempre sube, esto nunca baja, porque por alguna Sí. razón que no Y se que explica luego, del sí. racional, es como esto, ¿no? En Y que fin, luego también hay una cosa ahí como con lo que decías de, bueno, el riesgo, ¿no? De durante la crisis, ¿no? ¿no? De caer en pago y demás. O sea, que nosotros también nos hemos dado cuenta que, o sea, como una cosa que también como que se sabía también por lo que hablábamos antes de cómo históricamente se ha construido la cuestión de la vivienda y ya no solo como la cuestión inmobiliaria en términos como estructurales o de Estado y demás, sino también en términos como sociológicos, ¿no? Como la importancia que se le ha dado en este país al hecho de tener una vivienda, a la vivienda, a respetar la vivienda, a respetar si vives en alquiler al casero. Y nosotros como que vemos como que la peña deja antes de comer que pagar el alquiler, ¿sabes? O sea, que el casero tendrá, es que ni siquiera compro lo de los riesgos por invertir, ¿no? Porque al final siempre te la puedes quitar, siempre puedes venderla, siempre puedes estar no sé qué. Sobre todo porque tienes un montón más de leyes que te protegen a ti como propietario que como al inquilino, ¿no? Y como que nosotros, por ejemplo, en el en el Sindicato de Inquilinos de Madrid, tenemos mogollón de... o sea, no tenemos ningún caso de que haya sido de impago. Ha habido de que a lo mejor he pagado menos porque he quedado con el casero y ahora me lo está reclamando porque también es tal, ¿no? Un cabrón. Por ejemplo, tenemos un caso muy curioso que la familia lleva como 25 años en la misma casa, es decir, ya ha pagado a lo mejor 3 veces la casa, ¿no? Como el precio de la casa ya la ha pagado como 3 veces, vive como en una de las lindes del barrio de Serrano, ¿no? Como el barrio dijo por excelencia, es una familia pues que ella es alemana, profesora, tal, no sé qué, y simplemente no, por motivos varios, como que pagó 3 meses como 300 euros menos, ¿no? Y la tiene todo denunciada la casera de que las quiere desahuciar, ¿no? Y todo eso, y es como, joder, o sea, que en este país como el impago tampoco ha sido como al menos durante la crisis no ha sido como un gran problema, ¿no? sí, Como sí. que yo lo veo así, que hay como incorporada como eso, como una política sociológica de respeto como a la vivienda de tal, de cual, que muchas veces no se corresponde con las necesidades que uno tiene como persona, ¿no? Claro, pero
es que tiene eso que dices del respeto a la, o sea, a la propiedad privada, ¿no? Al final es como el hecho de construir una sociedad donde, pues, en fin, casi el 90%, ¿no? O más del 90% llegó a ser propietario de su propia vivienda, aunque estuvieran endeudados y tal, pues ha generado como una, o sea, una obediencia muy fuerte a la idea de propiedad privada. Pero lo que vemos es que la manera como se entiende el concepto de propiedad privada es realmente el no hay límite. Es decir, no hay límite en el sentido de no lo que yo pueda hacer dentro de mi casa. Es obvio que hay que respetar la intimidad de las personas. O sea, no hay límite de tú hacer lo que te dé la gana con, al final, la vida de la gente, ¿no? Es como decir, no, es que si regulamos el precio estamos expropiando. Esto se ha dicho en el Congreso de los Diputados. Sí, No sí, sé si sí. lo ha dicho Vox o lo han dicho Ciudadanos, da igual, pero al final OPP tiene el mismo discurso, ¿no? En materia económica. Lo dicen tal cual, dicen que regular, o sea, que impedir que le subas aún más el alquiler a un hogar trabajador es expropiar. Y dices, coño, pero si la gente le está pagando, es decir, estas personas, la mayoría de los inquilinos tendrían ya que ser prácticamente propietarios de sus casas Sí, porque sí. han pagado las hipotecas a los caseros. Están amortizadas esas viviendas. Y en muchos ¿No? Es casos como como increíble. o sea, varias veces. Es que, o sea, como que eso también es como bastante, como, ¿no? Como que hay que señalarlo, que hay casos en los que es que no es que haya pagado ya tu casa, es que la he pagado como por 8, Uh ¿no? -huh. Como que hay un punto también que eso, o sea, como que a lo mejor ahí entramos en movidas como más filosóficas de la propiedad, nada, tal, Sí, que no sí, tienen que ver ahora, pero es como, joder, pues se podría tener en cuenta, ¿no? sí, Como sí. hay ese papel, vaya. Luego también es verdad que también nos hemos encontrado nosotros durante la pandemia como caseros que decían, vale, ok, es lógico, te bajo, no me lo pagues, te bajo el alquiler, tal, y que entraban más como a un razonamiento como más lógico del contexto que estábamos viviendo. Y sobre lo que decías sobre lo de la expropiación y demás, como que aquí también, claro, PP, Vox, Ciudadanos, tal, se rasgan las vestiduras con esa movida, pero claro, aquí siempre también nosotros sacamos el ejemplo claro, ¿no? de Berlín, que ha votado hace poco un referéndum para expropiar centenares de miles de casas de bancos, ¿no? Y lo ha aprobado. El otro día, no sé si era el alcalde de Berlín, ratificaba el hecho, ¿no? O sea, como que, bueno, pues es que a lo mejor para solucionar como la emergencia habitacional que vive este país, hay que cogerle a la Caixa y decirle, mira, todas las que tienen vacías pues forman parte del Estado y lo va a gestionar el Estado, pero de verdad, no como ha ocurrido con la Sareb, ¿no? Sí, Pues a lo sí. mejor hay que experimentar con esas cosas. Totalmente, totalmente, sí, sí. Aunque bueno, luego salen a decir lo de la inseguridad jurídica, ¿no? Es como muy gracioso, es como, pues, no, es que es como el relato, el discurso que sale en todas Pero luego partes, ahí se ¿no? ve también Por como una parte de la... desconexión bastante tocha con la realidad, porque luego también, Total. como o sea, que nosotros también vemos que para la regulación de los alquileres como nosotros la entendemos, al propietario, o sea, como que le das seguridad. Es decir, es más probable que tu inquilino caiga en impago cuando le exiges millonadas de alquiler que si le exiges una movida asequible acorde a su renta, ¿no? En plan, eso es lo que te da seguridad. Es decir, si tú lo que buscas es un inquilino que te aguante los cinco años o prorrogado o tal, no sé qué, indefinido incluso, que te pague y demás, pues a lo mejor pasa porque tú dejes de ser un puto explotador, ¿sabes? Como Sí, de sí, explotar sí. esa renta así. Influye también mucho, sobre todo en pequeños propietarios, influye mucho ¿cómo se llama? El papel de los intermediarios, ¿no? O sea, hay muchos caseros de este perfil, de, bueno, es que se me ha caído una herencia, voy a alquilar el piso, le voy a sacar un rendimiento, ok, o sea, está implantado en la mentalidad, pero no toman las Sí, decisiones ellos, no se enteran. Son los que gestionan, ¿no? Las inmobiliarias, que además, cada vez que una inmobiliaria no renueva un contrato, ¿no? O hace un contrato nuevo, pide unos honorarios, ¿no? Es como que ganan muchísimo dinero las inmobiliarias. Es decir, los intermediarios, que siempre quedan ahí, pasan desapercibidos un poco, son los que se están llevando también como una parte muy, muy tocha del pastel, ¿no? De la fiesta esta de la burbuja de alquiler. Están frotándose las manos un poco. sí, perdón. Te voy a interrumpir porque hay una cosa Sí, que me está poniendo nervioso del chat y sí, bueno, y con eso también vamos a acabar un poco. sí.
¿no? Como una persona que está en el chat, ¿no? Está comentando que él con 34 años ahorró 20.000 euros, lo invirtió en GameStop, ¿no? Estas inversiones como a corto, ganó 312.000 y compró 2 pisos y ahora los alquila, ¿no? Y luego dice, no, soy clase obrera, tal. Es como, a ver, vamos a centrarnos, ¿no? O sea, como, ok, no es así, ¿no? Como pero el tema ya no es que no sea así. O sea, el tema es que tú, persona que estás diciendo que hiciste esto, tú para conseguir este dinero como clase obrera, lo que tienes que hacer básicamente es explotar más a otros obreros. Es decir, no hay una forma en la que tú puedas hacerte rico a través de las rentas que evite que existan los explotados y los vulnerables, ¿no? Claro, como pasa por eso. explotación del otro por el otro. Tu riqueza que has hecho en 2 días pasa porque estás explotando a peña. Claro. Que lo has hecho muy bien, has sido muy listo, pues felicidades, pues que lo que estás haciendo es explotar a la peña. Y esto no es un modelo democrático, ya no en el sentido de que estás jodiendo a la gente, es que eso no lo puede hacer todo el mundo, porque tiene que haber necesariamente una parte de la población jodida para que tú seas rico. Es así. Si no hay personas jodidas, no hay renta. Claro. ¿No? O sea, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De la disociación de la cuestión de la riqueza y la cuestión de la pobreza, ¿no? Como que para que tú seas rico y seas capaz de seguir extrayendo renta, ¿no? Y vivir de esa renta, ¿no? Y dedicarle más tiempo a tus hijos y demás, pasa porque haya peña que tenga que destinar el salario, más de un 40% de su salario, es decir, trabajar mucho más para pagarte a ti la renta y no poder pasar tiempo con su hijo. Esa es la movida para mí, ¿no? que hay con la cuestión de los alquileres, ¿no? Que es lo que tú señalas, Marta, que para que una persona siga generando una renta suya propia sin trabajo, pasa porque otro la pierda en forma de pagos por tener un techo, ¿no? Que eso también se podría ligar muy bien con la cuestión de la vivienda como un derecho, ¿no? Que para nosotros, desde luego, es bastante fundamental. Bueno, Marta, yo creo que por hoy vamos a acabar. Se me ha ocurrido una cosa y es que cada vez que hiciéramos este programa podíamos como recomendar algo, ¿no? Uh-huh. Y a mí hay una peli un documental bastante interesante que es sobre vivienda, obviamente, que es la de The Push. Y no sé si tú la has visto. Sí, la vi hace un par de semanas. ¿No? Que habla un poco sobre como el papel de la vivienda, el papel de las inmobiliarias, de cómo, ¿no? De cómo afectan, cómo se organiza la gente y demás, ¿no? Creo que puede ser, ¿no? Si alguna persona quiere... Sí. Esta es la relatora ¿no? La relatora de vivienda, ¿no? De la ONU. Sí. Y bueno, pues cuenta en distintas ciudades, creo que si no recuerdo mal, cómo se va articulando el problema de la vivienda en cada país, cómo se organiza y sobre todo hay una cosa como que es importante, como que hay a veces que hablamos de la vivienda como, no, o sea, que nosotros asumimos incluso ese valor de cambio, ¿no? A la hora de hablar de vivienda como más importante que el propio valor de uso de la vivienda, ¿no? Y a veces caemos en esos términos de estamos peleando por leyes, derechos, etcétera, del inquilino en los términos de limitar el valor de cambio de la vivienda, tal no sé qué, y muchas veces a lo mejor olvidamos esa cuestión de uso. También es obvio que pase porque aquí quien genera las leyes, quien redacta las leyes es por eso mismo, es porque le está prestando más atención a la capacidad de extracción de renta de una vivienda y su valor de cambio que a su valor de uso. Si eso pasara, tendríamos leyes la hostia de potentes y así. Totalmente. Pues me parece una buena recomendación. ¿Yo tengo margen para recomendar algo? ¿O yo creo que aprovecharía, lo dejaría para el próximo día, así no... Pues luego te lo digo y así lo aprovechamos. Pero bueno, que ha sido un placer estar aquí. Es muy guay tener ese espacio, o sea que muchas gracias al Salto para darnos un poco de voz y que mucha suerte con los próximos capítulos. No sé cuál. ¿Esto será semanal o mensual? Se supone que son cada 4 semanas ahora en verano, pero lo importante va a ser en septiembre, ¿no? Cuando volvamos fuerte, pues
podríamos intentar que fuera pues cada 2 semanas, ya fuera, bueno, ya veremos cómo lo organizaremos, ¿no? Pero que fuera como más asiduo, porque hay mucha tela que cortar. Creo que cuando hablamos así como más distendido, o sea, la gente entiende como muchas más cosas. Se nos han quedado cosas en el tintero, porque ahora estaría guapo poder dejar a la gente que nos pusiera: mi casero me dice esta movida, y hacer contestaciones así rápidas en ese rollo, ¿no? Pero bueno, Sí, para sí. la próxima. Eso, nos guardamos contenido. Muy bien. Pues nada, Pablo, Eso que es. vaya súper bien. Muchas Bueno, gracias Marta, por un beso. invitarme. Que Chao. vaya bien. Chao. Bueno, pues daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Hemos estado casi 1 hora y media. La verdad, no sé muy bien cómo hemos llegado a estar 1 hora y media, la verdad, porque no teníamos mucho preparado, pero como que ya entre los que escribís, lo que nos gusta a nosotros ya esto de la vivienda y lo que nos gusta hablar y nos enrollamos, pues el tiempo se pasa rápido. Entonces, nada, de nuevo dar las gracias al Salto por este espacio, daros las gracias a vosotras por haber aguantado hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante, que haya sido entretenido y distendido, y nos vemos en la próxima. Y ya sabéis, si tenéis algún problema con el alquiler, ya seáis de Madrid, de Barna o de otras provincias del estado, escribirnos y organizaros con nosotras, que como dicen las feministas, organizarse es empezar a vencer, ¿vale? Entonces, nada, un saludo a todos y espero que os haya gustado.